Y bueno, regresamos a sobre el tema de suicidio. Ahora dijiste como está aumentado. Yo creo que sí. Tú podrías como darnos como unos tips muy fácil Sí. para calmar nuestra mente. En el fondo, si tu vida es así como check, 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 check todo el tiempo, a mí me parece que es muy difícil que se pueda calmar la mente. Entonces, dentro de tus posibilidades, busca la forma de pausar. Que en algún momento... Hola, ahora estoy con Gaby, Gaby, una chilena, una psicóloga. una psicóloga. Sí. ¿Cuántos años tienes, Gaby? 35. 35. ¿Hace cuánto Sí. tiempo tú eres como psicóloga? Desde el año 2012 Ya estamos en Sky Costanera. en Ok. Costanera. Ah, sí, Costanera Center, el centro comercial. Porque eres como psicóloga. Aquí es un poco raro porque tiene una barrera. Sí. ¿Por sí. qué? Mira, hace un tiempo, no sé específicamente qué año, pero hace un tiempo hubo muchos casos de suicidios. Ok. Lamentablemente, hay no sé cuántos casos, pero yo conocí por lo menos 2 o un par más, en realidad no me acuerdo, personas que se lanzaron como Wow. para suicidarse. Ok. Me parece que no fue solamente aquí adentro, sino también afuera. Pero aquí adentro se creó una iniciativa para poner estas barreras de manera que las personas no pudieran saltar hacia abajo. Sí. Y en Chile la verdad es que el suicidio es un problema que yo te diría en mi experiencia ha aumentado. Ahora en este lugar está esta iniciativa, pero también hay muchas otras iniciativas. Ok. Hay un programa, por ejemplo, que se llama Quédate, me parece que la página web es quédate.cl, donde se hace acompañamiento a personas que están teniendo ideas Ajá. como relacionadas con el suicidio. Entonces, Gaby, eso significa que, digamos, como salud mental en Chile está como en crisis, algo así. Se dice que sí, últimamente ha habido mucha información al respecto. Yo te diría que justo después de la pandemia puede ser que ya haya habido una crisis en salud mental desde hace años, porque también hay muchos factores de la sociedad que influyen en eso, obviamente del contexto de Chile, pero yo diría en mi experiencia como psicóloga que después de la pandemia se notó muchísimo más. Y también hay que tener en cuenta que el 2019 hubo un movimiento político importante en Chile también. Hubo muchas protestas, manifestaciones desde octubre del 2019 y eso también por supuesto generó más discusiones en torno a ciertos temas y también generó que personas que estuvieron en este movimiento en el fondo como manifestándose también sufrieron represión policial y otras cosas que obviamente influyen bastante en la salud mental de todas maneras. Así que han habido como muchos eventos Claro. que contribuyen a esta posible crisis en salud mental en Chile hoy en día. Bueno, vamos a buscar como un lugar más cómodo Sí. para hablar, tal vez en un parque, algo así, ¿no? Sí, un lugar tranquilito. Ok, ya estamos en un parque random. Estamos en Andrés Bello, Andrés Bello. de Providencia. Gaby, cuéntame sobre salud mental en general. ¿Por qué es importante? La salud mental para mí es importante porque no existe salud sin salud mental. Que la salud mental es parte de la salud. Es decir, como salud física también se relaciona con salud mental. Y finalmente se relaciona también con bienestar. Ok. Como que cuando tenemos una salud mental estable, lo más probable es que lo pasamos mejor, disfrutamos más, Sí, como que la vida es más agradable. Sí. Finalmente yo creo que vivir una vida es como tu mente va como contigo en el fondo. Ok. Como que no es que tu mente vaya en contra tuyo, sino que va de la mano de tus objetivos, de la mano de tu idea. En el fondo para mí salud mental también tiene que ver con eso, con que tu mente no es tu enemiga, sino que es algo Sí. que trabaja como junto a ti. Y eso es un gran tema en realidad, porque de repente la mente tiene Sí, una po. idea que está complicada. la verdad. Complicado. Sí, sí, Sí. eso creo. Tú podrías como darnos como unos tips muy fácil Sí. para calmar nuestra mente. Voy a tratar de pensar lo más general posible. Sí. Lo primero que yo creo fundamental es pausar, detenerse. ¿Cómo? Por ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una rutina en donde tú todo el día estás haciendo cosas
y tu día va muy rápido todo el tiempo y pasas como desayuno a subirte al metro, del metro a trabajar, volver a la casa, justo te toca ir, qué sé yo, a entrenar, cuidar un hijo, una hija o lo que sea, o tocar la bocina, no sé, pero como en el fondo si tu vida es así como check todo el tiempo, a mí me parece que es muy difícil que se pueda calmar la mente. Entonces, dentro de tus posibilidades, busca la forma de pausar, que en algún momento puedas estar sentándote a conversar con alguien o que puedas estar en tu sillón mirando el techo, que puedas como bajar, porque cuando la mente está funcionando para lograr ese checklist, en el fondo se va como cargando de finalmente de cansancio igual, si lo queréis, como de agotamiento. Tiene que en algún momento parar y generalmente cuando paramos a descansar o damos pausa, como que las cosas van bajando. Y ahí recién nos damos cuenta si es que algo nos duele, si es que hay algo que arreglar, si es que hay algo que conversar, por ejemplo. Entonces, primera idea, yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero pausar. Tomar pausas en tus actividades durante la semana, durante el día. No recomiendo mucho correr todo el tiempo. Hay gente que le importa mucho la productividad. Sí. Como que tengo que lograr muchas cosas. Sí. Ok, pero hay que ver si queremos vivir una vida sostenible en el tiempo o si queremos tener un pic de muchísima productividad. Porque en mi opinión, si queremos vivir una vida sostenible, el descanso y la pausa tienen que estar. Si tú querés tener, por ejemplo, 2-3 años de mucho trabajo porque tenés que lograr algo en YouTube o en Instagram o lo que sea, igual se puede, pero va a llegar un momento en que va a haber que descansar. Y eso lo vamos a aprender por la buena o por la mala. Okay. Entonces, pausa. Eso sería un tip importante. Lo otro que yo creo importante es mantener algunos hábitos, lo que te conté antes, que son gratuitos, que son asequibles para todo el mundo y que los podemos hacer en cualquier momento. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, tener contacto con la naturaleza. Hay muchos estudios respecto a los beneficios que tiene tocar el pasto con los pies, con las manos, como no estar todo el día en la ciudad en el fondo. Ajá. Puede ser ir a la playa, ir a un parque si vives en la ciudad, ir a un cerro, puede ser mirar el atardecer, el amanecer. Esto suena como si fuera algo así muy hippie que no tiene ninguna teoría, sí. Pero en realidad cada vez se está estudiando más. Y la mayoría de las personas que se dan esos tiempos después refieren que realmente sienten su mente más en calma. Solamente darte un ratito de estar con una persona conversando en una plaza, por ejemplo, en vez de estar todo el día scrolling en Instagram. Sí. Lo otro importante que para mí es muy relacionado con la mente, el sueño. Hay que dormir. Ah, ya. Y eso es difícil igual, porque sí, con las redes sociales, por ejemplo, a mí me ha pasado en algunos momentos que estoy, no sé, conversando con alguien por Instagram o estoy como viendo algo, un video, y de pronto me da, no sé, algunas veces me pasó que me dieron las 12, la 1 de la mañana y fue como, ¿en qué se me fueron 2 horas? Realmente ni me di cuenta, ¿cachai? Sí. Y al final en algún momento de mi vida no cuidé mucho el sueño. Ahora sí cuido mucho mi sueño y eso sí, desde mi punto de vista, sirve para calmar un poco más tu mente, porque aquí hay alguien que necesita calmar su mente. ¡Vaya a dormir! Sirve para calmar tu mente, ¿por qué? Porque durante el sueño se generan procesos en el cuerpo que son muy importantes físicamente hablando. Y tenemos que entender que la mente igual está relacionada con el cuerpo. En un cuerpo que está con energía, que comió suficiente, que durmió suficiente, va a haber una mente que funciona mejor. Y una de las cosas más importantes para que el cuerpo funcione adecuadamente y se regenere y se desarrolle es el sueño. Entonces, sueño de calidad sí o sí, eso tendría que ir seguro. Y otra cosa que creo como muy importante, cómo te relacionas con la alimentación. Yo no puedo dar consejos nutricionales, no te puedo decir qué comer porque no soy nutricionista, pero sí, fíjate que a veces comemos muy rápido, no nos sentamos a comer, tenemos la hora de almuerzo en Chile, por ejemplo, y comemos en el computador trabajando. Ajá. O con el teléfono scrolling y comiendo. Sí. Eso también contribuye como a que nunca pares, ni siquiera paras a comer. Entonces, comer en calma también puede servir para mantener tu mente en calma, porque te das un espacio. Puede ser como una de esas pausas que yo dije al principio, la pausa de comer, claro. Por ejemplo, se relaciona un poco con eso. Y lo otro que creo que es muy importante es el contacto con personas. Okay. Si podemos, yo sé que hay personas quizás que nos van a escuchar que a lo mejor no tienen ninguna amistad o a lo mejor no se llevan bien con su familia, pero siempre que podamos,
conversar con alguien, puede ser a una persona por redes sociales, quien sea, Sí. pero tener contacto humano, ojalá presencial. Si no es presencial, puede ser por lo virtual. Sí. Pero somos animales colectivos, Sí, pues. nacimos para crecer en grupo, entonces si no interactuamos, si no nos reímos, para mí es súper importante reírme con otras personas, cuando lo estoy pasando mal incluso, tirar una talla, no sé cómo, hacer una broma, tirar una talla es como lo diríamos en Chile, Ajá. a mí me parece que eso es súper importante. El humor está subvalorado, realmente es muy importante. Y bueno, regresamos a sobre el tema de suicidio. Ahora dijiste como está aumentado. Yo creo que sí. ¿Cuál es como el factor principal de eso? Esta pregunta es muy difícil, porque yo te diría de primera que el contexto. Yo creo que el contexto social, el contexto económico, el contexto político, influye mucho en la salud mental de las personas. Pero también hay otra mirada, que es que las características personales también influyen. Sí, po. Entonces quizás me hace sentido que sea un poco una mezcla de ambas cosas. Y dentro de eso yo creo que probablemente la crisis en salud mental no es algo de Chile solamente. Sí. Yo creo que es algo como de la sociedad occidental quizás, que es hasta donde yo conozco. No sé cómo estará siendo en otros países, pero yo atiendo personas que están viviendo en distintos países como occidentales y se vive algo muy parecido a lo que se está viviendo acá. El uso de redes sociales de repente sí trae problemas de salud mental, por ejemplo, personas que están tratando de producir pero así como a 300% de su capacidad, trabajando un montón todo el tiempo porque la situación económica está como más precaria o más difícil en muchos países, eso también estresa mucho. Entonces yo creo que hay muchas cosas de como de esta época de la humanidad Ajá. que sí puede generar problemas en salud mental y por ahí esto puede desencadenar en problemas como el suicidio. Ahora, de nuevo, yo creo que la red de apoyo es súper importante y desde ahí obviamente yo siempre voy a estimular a que las personas vayan a psicología, a psicoterapia si es que lo necesitan, ¿verdad? Atención psicológica, por supuesto, pero también hay otras cosas que podemos hacer que es como, aquí me pongo más filosófica, pensar como qué sociedad queremos construir. Y desde ahí podemos ser más amables igual. Por ejemplo, pucha, hay personas que lo pasan mal porque recibieron bullying. Sí. Y eso es algo que si se entiende, en teoría no se va a resolver en una atención psicológica. Sí. Se resuelve con que las personas no decidan hacer bullying a alguien o maltratar a alguien. Sí. Pero probablemente las personas que hicieron bullying, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, fueron niños que también lo estaban pasando muy mal y por eso hicieron eso, Sí. en muchos casos. Entonces ahí empieza como a crecer el problema y yo creo que si alguien está viendo este video y dice como, ya, pero entonces no puedo hacer nada, partamos por ser amables con las personas que tenemos a nuestro alrededor. La familia, las amistades, la gente de tu barrio, no sé, la persona a la que le compraste el maní confitado, Sí. no sé, el pan, lo que sea. Me parece que la sociedad se construye también en esos actos pequeños, sobre todo porque si lo vemos súper grande como la crisis de salud mental mundial, no podemos hacer nada, es como que te aplastara un problema gigante y te queda como muy poquita esperanza. Sí. Yo creo que sí podemos hacer cambios en lo micro, en Sí. el microentorno, como dije recién. Es como no es necesario hacer algo como muy grande. Sí, sí. O sea, podemos hacer como algo muy pequeño y Sí, ya, sí. o sea, no importa. Sí, Igual. chequear tus personas cercanas, cómo están, Sí. si de repente a lo mejor, fíjate que a veces la gente quiere solamente ser escuchada. Sí. A veces alguien lo único que quiere es que tú le preguntes cómo estás y hablarte una hora. Sí. Y tú no tienes que decir nada, solo Escuchar nomás. decir estoy aquí, te estoy escuchando. Por ejemplo, eso es súper, entre comillas, fácil, pero a veces como estamos corriendo, no No es nos fácil. damos ese tiempo. Una pregunta personal. Sí, ¿Estás feliz? sí, Sí. sí. Hoy día alguien me habló de eso, no recuerdo. En una sesión estaba hablando con alguien, con una paciente,
Y dijo algo de eso y en un momento yo pensé y dije, yo soy feliz en verdad. A mí me gusta mi vida. Me siento súper agradecida de eso. Sí, pero es un trabajo, no siempre ha sido así. Estoy feliz. Viste que en español hay una diferencia entre estar y ser. Exacto. Sí, estoy feliz porque estoy conversando contigo, lo estamos pasando bien, pero yo creo que también soy feliz. Sí. Y digamos cuando tú estás pasando mal, ¿cómo haces tú para regresar a eso como, ok, bien? El Sí. día al final está bien, no es como tan malo. Sí. ¿Cómo haces tú? ¿Viste el meme que dice, qué onda los psicólogos cuando se sienten mal leen sus apuntes y ya leen su cuaderno? No, no es así. Sí, no Mi sé. manera más fácil es llorar mucho. Oh, Explicado mejor, no reprimir lo que siento. Si tengo mucha tristeza, pena, lloro mucho. Cuando me enojo un montón, mucho, mucho. A veces hay personas, sobre todo en mi trabajo, que me dicen como, tú eres tan amable, tan simpática. No soy tan simpática. Por favor, Cuidado. créanme. Cuando me enojo bastante. Pero está bien, a veces me enojo por motivo importante. claro. Y si me enojo y la cagué, me toca pedir disculpas también. Claro. Eso creo que es muy importante, pedir disculpas. Sí. Cuando tú hiciste un error, pedir disculpas. Sí. Eso te deja también como con más tranquilidad. Y lo otro, siéndote muy honesta, yo tengo una red de personas muy bacanes a mi alrededor. Y yo creo que sin esas personas no sería nada. Entonces, siempre trato de resolver yo, primero, un poquito. Si me pasa algo que me preocupa un poquito, a veces lloro, me da pena, a veces me enojo, a veces escribo. Escribir me sirve mucho. Pero si ya me doy cuenta que es mucho, hablo con alguien, de las personas que yo más quiero, las más cercanas. Y me considero muy afortunada porque tengo gente que me quiere escuchar, que yo les digo como, oye, necesito hablar y están disponibles. La verdad, no sé si podría mantenerme tranquila si no tuviera red de apoyo. Yo creo que a lo mejor no podría, en realidad. Entonces sí, es trabajo mío que cuando pasa algo complicado, trato yo de buscar la manera de resolverlo y me vivo las emociones que vengan, pero también es trabajo de toda la gente que me rodea que, o sea, cuando he pasado momentos muy malos, sin las personas que están conmigo, yo es que estaría así en el suelo, como un gusano. Sí, Ya no sé más. sí, ya puedo desaparecí. más. Sí, sí, para mí la gente es muy importante, como el contacto Claro. con personas, sí. Y para quienes no tengan red de apoyo, se puede construir. Se puede. Siempre, siempre, sí. A veces nos toca una familia que no nos quiere, o de repente que es irrespetuosa, o de repente no tuvimos, no sé, la posibilidad de hacer amistades, o de repente quizás crecí de una manera más tímida y me cuesta hablarle a la gente. Siempre se puede trabajar en eso, siempre. Se puede trabajar en psicoterapia, se puede trabajar de otras maneras. Yo diría que lo más fácil es inscribirse en cosas grupales. ¿Cierto? Como verdad. clases de idiomas, baile, Sí, no sé, po. deporte. Y no, si les pudiera así como dar un puro tip, el más importante, como ya quédense solo con esto, valoren mucho, mucho los vínculos con otras personas. Es como que, yo me imagino así, como que ya, me pasa algo terrible, muy malo, o de repente no te pasa algo malo, solo tenés mucha ansiedad Sí. y en realidad no pasó nada. Ya, pero imagínate cualquiera de las dos y es como que te vais cayendo por un hoyo. Ajá. Y es como que la amistad es como que te agarraran y te tiraran arriba. Así Claro. lo siento yo realmente. Mi familia y mis amistades, importantísimo, importantísimo. Yo era como muy fría, ya, porque no me gustaba el contacto físico por muchos años de mi vida. Entonces mis amigas siempre me decían, te quiero mucho, y yo como, bueno, Gracias. gracias. Así no va. Pero ahora ya, en verdad, no tengo idea cuánto tiempo más voy a vivir y prefiero que las personas sepan lo importantes que son para mí. Así que también eso yo creo que importa harto. Sí. Sí. Pero también como antes yo he escuchado como, chilenos son fríos, chilenos son así, Sí. pero no, pues, o sea, encuentro como, eso no es real, o sea, Yo creo que si nos comparamos con Centroamérica, probablemente sí. ¿así? Sí, Wow. porque creo que las personas en Chile somos un poco más tímidas. ¿En serio? Yo creo, me da la impresión, pero no estoy segura, porque yo soy chilena. Entonces como muchas ocasiones me ha pasado y también me ha pasado viajando, que me dicen como no, yo he conocido personas de Chile, pero
como que no hablan tanto, o tienen como esta risa como más nerviosa, así como, ¿cachai? Que igual pasa, pero yo diría que eso sí puede a lo mejor ser una característica más chilena, Claro. y lo he visto en el extranjero también, conociendo personas chilenas, que a lo mejor no tenemos esta personalidad, por ejemplo, como una persona argentina porteña, por darte un ejemplo, o como una persona centroamericana, que tienden a hasta hablar un poco más fuerte, ¿me entiendes? Como el volumen. Sí. Yo creo que lo que hay en Chile es que cuando tomáis confianza, Ahí ya va. te soltaste. Ahí va. Pero no vamos a ser personas, por ejemplo, si tú vas en la micro, las personas no van a estar hablando entre gente desconocida, por ejemplo. Sí, po. Va a estar como más piolita. En Chile no es tan así. Pero, por ejemplo, si ya tienes una amistad con alguien, aunque sea que hablaste un día con la persona o media hora, ya listo, ya va a ser como mucha confianza. Y lo otro es que yo creo que en Chile también a ti te debe pasar que muchas veces son muy amables con personas que vienen como de países que no conocen. Ah. Como si tú decís, lo que pasó con mi amigo que nos encontramos, así como, ay, ¿de dónde viene? De Indonesia. Ah, qué bacán. Y al tiro, eso es como muy de Chile, yo encuentro. Ah. Sobre todo cuando son países que no, como muy lejanos, ¿cachai? Muy Que no se random. Claro, muy random. Sí. Pero también está esta como curiosidad de como, ay, que probablemente te van a hablar, te van a preguntar, te van a ofrecer comida. Claro. Sí, eso igual pasa. Chile, bacán, po. Vengan, que vengan a Chile, po. Que vengan. Eso es el video de hoy. Muchas gracias. Gracias Gaby. a ti. Muchas gracias No, a ti. muchas gracias a Que ti. se repita. Ay, Ya. mira, salud mental en Chile. Gratuita, de calidad. Que cuide su salud mental. Eso. Que les vaya bien. Chao, nos vemos.